Bien, vamos a continuar hoy pues con la serie acerca de la oración y le voy a invitar que busque en el libro de Mateo capítulo 6. Hoy es la tercera parte. Hemos estudiado hasta el momento que la oración pues es platicar con Dios, es poder tener esa comunión con el Señor. Orar pues es tener ese momento de intimidad, es acercarnos a Dios. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, nos enseñó que nos acercáramos a Dios como nuestro Padre, aquel cercano, aquel que nos ama, aquel que nos guía, aquel que nos cuida, aquel que nos sustenta, aquel que nos da todo, aquel que nos protege, que nos perdona. Y también nos enseñó que cuando oremos tenemos que tener una comunión entre nosotros también, y no solamente pensar de forma egoísta que yo voy a orar solo. No, también oro por mis hermanos, oro por las necesidades de otros. También mis relaciones con nosotros tienen que estar bien para poder tener una relación, una oración y comunión con Dios. Hoy vamos a ver ya en sí la oración del Padre Nuestro, así se le ha titulado a esa oración. Y en Mateo 6, versículo 9, dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Antes de ver en detalle esta oración, yo quiero que note que nuestro Padre está en los cielos y hacia allá es donde dirigimos nuestra oración. Claro, Dios está en todo lugar, Dios está en todo lo que existe, pero allá en los cielos está su trono. Y cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos orando porque algún día vamos a estar en ese lugar también. Algún día, ese realmente es nuestro lugar, nuestra patria, es allá en los cielos, no es aquí en la tierra. Aquí somos extranjeros, peregrinos, pero allá vamos a ir todos. Ahora, la oración del Padre Nuestro la puede separar en dos grandes partes. Tiene 6 peticiones. De las 6 peticiones que tiene, 3 son para Dios y 3 son para nosotros. Adivine cuáles van primero. Las que son para Dios. De hecho, usted ora: hágase tu voluntad, antes que danos el pan de cada día. Presentamos oraciones a Dios primero. No es que no puede orar, lo que quiero decirle es que hay cosas en la oración que tienen prioridad. De hecho, en nuestra vida tiene prioridad que se haga la voluntad de Dios antes que nuestra voluntad. No que usted no pueda orar por algo que usted necesite. Claro, usted puede orar, pero siempre tiene que decir: Señor, que se haga tu voluntad. Y de eso vamos a ver el día de hoy. Entonces, en la oración del Padre Nuestro tiene 6 peticiones. La primera de ellas es: santificado sea tu nombre. Eso es lo primero que pedimos, que su nombre sea santificado. Lo segundo es: venga tu reino. Esa es la segunda petición que hacemos como hijos de Dios. La tercera es: hágase tu voluntad. La cuarta: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La quinta: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y la sexta es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, la oración tiene 6 peticiones. De esas 6 peticiones, hoy vamos a ver las primeras 3. Las primeras 3 que tienen que ver con Dios. Y cuando tienen que ver con Dios, claro, también tienen que ver con nosotros mismos. Y de eso vamos a aprender hoy. Así que la primera petición es: santificado sea tu nombre. Y le voy a invitar que busque en su Biblia el libro de Salmos, capítulo 29. Si está disfrutando el calor, quiero decirle, antes aquí no teníamos ni aire acondicionado. Y ni había tampoco así encielado que mitigaba un poco el calor. Y yo predicaba con saco, viera qué valiente era. Yo creo que con solo mirarme sentían más calor los hermanos. Santificado sea tu nombre. ¿Qué significa que el nombre de Dios sea santificado? Salmo 29, 2. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Vea que demos a Dios gloria. Quiero decirle algo. Que el nombre de Dios sea santificado debe ser una oración nuestra. Porque hoy
Uno de los nombres que también es más tergiversado o más blasfemado, podríamos decirlo así, es el nombre de Dios. Específicamente el nombre de Jesucristo. De hecho, es un nombre que por quienes es blasfemado, por quienes es burlado, podríamos decirlo así, por los no creyentes. Los no creyentes son personas que muchas veces se burlan de Dios. Se burlan de, Dios no existe, Dios no hizo nada. Si Dios existiera, ¿por qué existe el mal? Y preguntas así, y se burlan de los creyentes, se burlan de Dios, de sus obras. Le dan la gloria de las obras de Dios a la casualidad, a que hubo un Big Bang ahí, y se inventan cualquier otra cosa. Entonces, el nombre de Dios no es glorificado. Por eso nosotros tenemos que orar que el nombre de Dios sea santificado. Que el nombre de Dios sea santificado significa que nosotros le demos la gloria de vida a su nombre, que le demos el honor, la gratitud, todo lo que Él merece. Él ya lo tiene todo, pero que su nombre sea santificado significa eso. Ahora, ¿por quiénes más es blasfemado el nombre de Dios? ¿Sabe por quiénes más? ¿Quiénes son causantes también que el nombre de Dios no sea santificado o glorificado? Por los creyentes. Cuando un creyente no se comporta como es un hijo de Dios en su trabajo, y sale allí a beber, y sale con hombres o con mujeres, y salen un montón de cosas. Y es cristiano. Y va a la iglesia. Para ser así, mejor. Entonces, ahí también el nombre de Dios es vituperado. De hecho, la Escritura menciona en 2 de Pedro 2:2 que por falsos obreros el nombre de Dios es blasfemado. También, ¿sabe qué condición particular en este tiempo afecta mucho? Es esa pedidera de dinero, o eso que pasan ahí, dinero y venga pacte y venga aquí y venga acá por su milagrito. Ahí también somos la burla muchas veces, o lo que les explicaba la semana pasada, manifestaciones que decimos, es el Espíritu de Dios, y alguien sale ladrando como perro, o alguien gateando ahí como animal. Ahí también el nombre de Dios es blasfemado. Orar que su nombre sea santificado, que su nombre sea glorificado, que Él se le dé toda honra, toda gloria. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que los hombres vean en nosotros la luz de Dios, y así los hombres van a poder glorificar a Dios por las buenas obras en nuestras vidas. O sea que las obras que usted vea, para ser como esa persona que es íntegra, es cabal, que hace las cosas como tienen que ser, no se salta ningún paso, ahí la gente va a glorificar a Dios. ¿Por qué es así? Porque es cristiano. ¿Por qué actúa de esa manera? Porque es cristiano. ¿Por qué no le da chepe a sus compañeros? Porque es cristiano. Entonces, que hagamos la diferencia. Somos la sal y la luz de este mundo. Y la gente va a glorificar el nombre de Dios cuando nosotros también veamos y nos comportemos como hijos de Dios. Entonces, ¿por quiénes más es blasfemado? Pues cuando la persona es desobediente a la autoridad, el nombre de Dios es blasfemado. Cuando un creyente es desobediente a la autoridad, el nombre de Dios es blasfemado. Y entiéndese por autoridad los padres, entiéndese por autoridad la cabeza del hogar, que es el esposo también, entiéndese por autoridad la maestra que da clases, el jefe en el trabajo, el presidente de la república. Todos ellos son autoridad. Y quien se revela a la autoridad se revela contra lo establecido por Dios. Si alguien está ahí, si ese es el maestro que le tocó, pues le tocó ese. Miren, en la universidad habían maestros, a uno le decían la bestia, a otro le decían, y nombres así, ¿verdad? Y usted lo va a ver, o sea, y a veces tocaba llevar clases con ellos. Y no era fácil, pero sí se podía. Entonces, pero aún en todo eso, el nombre de Dios es glorificado cuando usted es sujeto a la autoridad. Bien, entonces, orar que su nombre sea santificado es una necesidad y es una realidad, y tiene que empezar, adivine por quién, por nosotros mismos. Orar que su nombre sea santificado en lugar de que su nombre sea blasfemado, empieza en nosotros mismos. Cuando vemos esta palabra santificado, nos recuerda algo: la santidad de Dios. Nos recuerda que sin santidad nadie puede acercarse a Él.
Nos recuerda que cuando Isaías vio la visión y se vio él ahí, se consideró como muerto, porque él estaba lleno de pecado. Su boca decía malas palabras. Él decía: ay, mis labios son inmundos, y vivo en medio de pueblos que tienen labios inmundos, y hoy mis ojos han visto al Rey. Y entonces agarraron una piedra del altar y tocaron sus labios. Y le dijeron: esto quita tu pecado, es limpio tu pecado, es quitada tu culpa. Puedes estar ahí en la presencia de Dios. ¿Sabe quién nos habilita a nosotros que podamos acercarnos a la presencia de Dios? Cristo Jesús. Por medio de Él es que nosotros podemos precisamente acercarnos a Dios. Y esa piedra que precisamente aparece en esa visión es una simbología también de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia aparece carbón traducido, pero cuando usted va al original es una piedra que fue calentada en el altar. Así fue Dios sacrificado. Jesús fue sacrificado por nosotros para poder acercarnos. Entonces, que su nombre sea glorificado significa que su nombre para nosotros sea honrado, venerado, obedecido. Quiero decirle algo. Los judíos, ellos no mencionaban el nombre de Dios. El nombre de Dios aparece la primera vez revelado a los hombres cuando se aparece Dios a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Ahí es Yahvé o Yahweh, o simplemente son 4 consonantes que aparecen ahí. Ese nombre los judíos, porque dicen que lo reverencian mucho, no lo mencionan, procuran no mencionarlo. Entonces vinieron ellos y hay otro nombre que aparece también de Dios, Adonai, que significa el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿de dónde surge el nombre Jehová? Jehová surge de la unión de los 2 nombres. Las consonantes de Yahweh se combinaron con las vocales de Adonai y así surge Jehová. Entonces ellos pronunciaban Jehová en lugar de Yahweh, porque decían: el nombre de Dios es tan sagrado, tan santo, tan venerado, que no podemos ni siquiera pronunciarlo. Pero había un problema. Ellos lo decían del diente al labio, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y el libro de Malaquías registra esto precisamente. Si usted va al libro de Malaquías capítulo 1, si usted lee el versículo 6, ahí Dios dice que su nombre es vituperado, es menospreciado su nombre. ¿Por qué era menospreciado su nombre? Y usted puede leerlo, ya lo estudiamos cuando estudiamos Malaquías. Si usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 de Malaquías, son 4 capítulos solamente, usted se va a dar cuenta toda la denuncia que Dios hace. Y se la voy a resumir. Se había olvidado el sacerdote de enseñar la palabra de Dios. Ya el sacerdote no estaba enseñando la palabra de Dios, estaba enseñando otra cosa, menos la palabra de Dios. Y entonces les había puesto tropiezo a todo el pueblo. Como se había olvidado de la palabra de Dios, adivine qué empezó a hacer el pueblo. Empezó a hacer muchas cosas malas. Empezó a presentar ofrendas que eran chuecas, torcidas, pandas, robadas. Venía el pueblo y se robó una ovejita y la venía y la presentaba al altar. Y el sacerdote, bien tranquilo, presentaba la ofrenda, lo que era robado. ¿Cuál es el ejemplo hoy? Que viniera algún narcotraficante y quisiera ofrendar en la iglesia. Mire, yo le voy a dar para el templo para que construya. Así, qué bendición, hermanito. Y que empecemos así, ¿verdad? No, o sea, si Dios va a hacer la obra, Él la va a hacer. Y Él es el dueño del oro y de la plata y Él va a proveer lo que falte. No importa, no importa. Él siempre lo va a hacer. Y si no, va a ser en su tiempo. Entonces, venían y presentaban, y el sacrificio que tenían que presentar era perfecto, tenía que ser puro, y traían el animal enfermo, aquel que estaba cojo, aquel que estaba tuerto, a ese traían, el que nadie quería, a este le voy a sacrificar a Dios. Entonces así era, y esa era la denuncia que Dios le está haciendo. Pero ¿por qué pasó eso? Porque el sacerdote se olvidó de estar enseñando la palabra de Dios, y entonces cualquiera traía cualquier cosa. ¿Qué otra cosa denunciaba a Dios ahí? Que hablaban mentiras. Gloria a Dios, ya vino la luz. No, pero nos gusta el calor de hermanos, ¿verdad? Bien, ya vamos a encender los aires. Bien, hablaban mentira.
Hablaban mentira el uno al otro. Se decían mentiras unos a otros. Entonces yo quiero que vea toda la denuncia que Dios les hace ahí. ¿Qué más? Repudiaban a sus esposas. Le daban carta de divorcio a sus esposas. Todo esto porque se habían olvidado de su ley. ¿Sabe qué llegó a decir Dios? Llegó a decir: ojalá hubiera alguno que le cierre a ustedes la puerta de mi templo para que dejen de estar haciendo esas cosas. Que en lugar de que le estén ofreciendo esas ofrendas, esos sacrificios, pandos, torcidos, tuertos, robados, mejor no ofrezcan nada. Ojalá que alguien les cerrara la puerta. Y entonces Dios les dice algo, Malaquías 1:11. Desde el levante del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice Yahweh Sebaot. Esta es la traducción textual, y la coloqué aquí por varias razones. El nombre de Dios es grande, el nombre de Dios es increíble, el nombre de Él merece toda honra, toda gloria, todo honor, toda alabanza. Su nombre es así. Ahora, quiero decirle algo también. El nombre en el Antiguo Testamento tenía mucha más importancia de lo que nosotros a veces creemos. El nombre representaba el carácter de la persona, o representaba una característica especial de la persona. Un ejemplo de ello es Jacob. Jacob, su nombre era usurpador, suplantador. De ahí fue cambiado por Israel, aquel que es el que pelea con Dios, aquel que es el príncipe de su pueblo. Abraham, padre de multitudes. Pedro, piedra. Entonces, el nombre tenía mucho más significado que solamente un nombre o un título. El nombre caracterizaba a la persona, el nombre caracterizaba a la persona. Entonces, cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de su esencia, su ser, su carácter, quién es Él. Santificar su nombre es glorificar a Dios por quien es Él. Aquí Dios anunciaba un momento, anunciaba un tiempo. Él decía: ojalá alguien le cerrara la puerta a ustedes. Ese tiempo iba a llegar. El templo fue cerrado y hasta el día de hoy sigue cerrado. El templo judío fue destruido por los romanos debido a que realmente ellos nunca adoraban a Dios. Pero aquí decía algo: y en todo lugar se ofrecerá a mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia. Él anunciaba que iba a venir un tiempo que en todo lugar, ya no solamente en el templo de Jerusalén, sino en todo lugar, se iba a ofrecer incienso y ofrenda limpia. ¿Qué tiempo es ese? El tiempo de Cristo Jesús, el tiempo de la iglesia, el tiempo donde cada uno de nosotros se iba a convertir en un templo del Espíritu Santo, un templo donde nosotros mismos íbamos a poder adorar a Dios. El incienso era una fragancia que se emitía precisamente cuando el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo. Él iba a entrar allá a la presencia de Dios, encendían el humo del incienso y era un olor aromático, fresco. De tal forma que lo ponían ahí cerca de la presencia de Dios, simbolizando que eso era agradable delante de Dios. Entonces ese era el incienso. Pero el incienso, ¿sabe también qué es? Representa nuestras oraciones. Cuando usted ora a Dios, usted está elevando incienso a la presencia de Dios. ¿Quiere usted que Dios reciba olor fragante? Órele a Dios. Claro, órele y órele de la manera que estamos aprendiendo hoy. Estamos aprendiendo que primero está la gloria de Dios. Vea que la primera prioridad en la oración es la gloria de Dios. Es darle a Él gloria, es darle a Él honor, es darle a Él honra. Entonces, aquí vemos que iba a venir ese tiempo es ahora, en donde se iba a ofrecer incienso y se iba a ofrecer ofrenda limpia. ¿Qué es una ofrenda limpia? Aquella que es dada de todo corazón. No aquella que le tuercen el brazo, aquella que viene y lo exprimen y a la fuerza tiene que dar. No, aquellos que dan de corazón. Ahí aparece un nombre de Dios y en la escritura aparecen varios nombres de Dios. Aparece Elohim, Adonai, Sebaot, el que aparece aquí. Aparece Sidkenu, Nisi, Jireh,
Cada uno de ellos representa una característica de Dios, representa algo de Dios. Vea que Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Adonai, el Señor Todopoderoso. Jehová Nisi, el Señor nuestro estandarte, nuestra bandera. Sebaot, el Señor de los ejércitos. Entonces cada uno de ellos representa una característica de Dios. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre, que lo representa a Él. Su nombre es Jesucristo. Ese nombre, Jesucristo. Jesús significa Jehová salva. Cristo es Mesías, es Rey. Jesucristo entonces es el Rey, Mesías y Señor. El nombre de Jesucristo abarca toda la plenitud de Dios. Y quiero que vaya al libro de Juan, capítulo 17, versículo 6. Estamos aprendiendo: santificado sea tu nombre. O sea, tu nombre, oh Señor, sea glorificado, tu nombre sea honrado. Y ese nombre que sea glorificado, que sea honrado, comienza conmigo mismo. Que yo lo santifique, que yo lo glorifique, que yo lo dé a conocer. Juan 17:6 dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Vea que Jesús les dice: he manifestado tu nombre a los hombres. El manifestar es algo más que proclamar, es algo más que venir y anunciar, es algo más que pronunciar unas palabras. Él manifestó toda la deidad, toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo Jesús. ¿Quiere conocer el carácter de Dios? Vea a Jesús. En Jesús estaba el carácter de Dios ahí manifestado. ¿Quiere saber cuánto le ama Dios el Padre a usted? Vea la cruz. Ahí va a ver cuánto le ama a Dios a usted. Jesús es la personificación de nuestro Dios todopoderoso. ¿Quiere ver el carácter de Dios? Conozca a Jesús. Él tenía todas las características de Dios. De acuerdo a Isaías 11, usted puede ver que los 7 espíritus de Dios estaban en Él. Estaban en Cristo Jesús. Entonces, cuando Él dice: he manifestado tu nombre, es: he dado a conocer tu carácter a los hombres. He dado a conocerte a ti, oh Dios. De hecho, le llegó a decir a Felipe en Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Dios habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se hizo carne. ¿Quiere conocer a Dios? Jesús es el camino a Dios. Él es Dios. Entonces, ¿quién ha visto a Jesús? Ha visto al Padre. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús, vemos su carácter, vemos sus obras, usted está viendo a Dios mismo. Santificar el nombre de Dios es darle a Él gloria, es darle a Él honor. Y comenzamos nosotros mismos, siendo las personas, podríamos decirlo, el mejor testimonio de que Dios mora en su vida es que usted viva una vida que a Él le agrada. El peor testimonio para la obra de Dios aquí en la tierra es un creyente que dice que es cristiano y anda peor que un mundano. Vea que cuando usted llegue a su casa, que sus hijos lo reconozcan a usted como un hijo de Dios. Que cuando usted llegue al trabajo, que en el trabajo digan: sí, él es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se comporta de esta manera, hace las cosas de esta forma. Él es alguien correcto. Que su nombre sea santificado es que su nombre reciba gloria y honor. Esa es la prioridad en la oración. Vamos a ir a la segunda petición que tiene la oración. Y en esta voy a estar poco tiempo, porque de esto hemos hablado bastante. La segunda petición es: venga tu reino. ¿Quiere orar usted conforme a la voluntad de Dios? Ore que venga su reino. Hoy el mundo enfrenta muchos problemas. Y cada vez que avanzamos más en el mundo, nos damos cuenta de la necesidad más de hacer algunas cosas que la Biblia va anticipando. Por ejemplo, en el mundo hoy hay un gran problema por el clima. Y las naciones que deberían de proteger sus recursos naturales los están destruyendo. De hecho, es permitido por los mismos gobiernos. Este año, como ningún otro, en toda Latinoamérica, usted ha visto incendios por todos lados. Destrucción de la naturaleza.
aún en el lugar que se ha considerado como uno de los que tiene que tener mayor protección, como es la zona del Amazonas, incendios. ¿Sabe que el río Amazonas es increíble? Y esto se lo daba en la mañana, es un dato increíble. El río Amazonas lleva el 20% del caudal de los ríos del mundo. Un solo río tiene el caudal del 20% de todos los ríos del mundo. Es enorme el río Amazonas y lo están destruyendo en cuanto a fuegos, deforestación. ¿Por qué? Porque la empresa privada, los gobiernos, el amor al dinero hace que todo esto ocurra. ¿Qué se ocupa entonces? Se ocupa que los recursos naturales estén a disposición de todo el mundo y que haya una superioridad, un gobierno mundial, podríamos decirlo así, que controle todo eso, que evite que la corrupción en cada país afecte. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué aquí en Honduras no pudimos juzgar a ninguno de los narcotraficantes que fueron juzgados en Estados Unidos? Por la corrupción. Porque nuestro sistema es débil. Porque nuestro sistema realmente está fallando. Entonces, todos esos narcotraficantes confesos allá, aquí no tenían delito. Entonces, la corrupción afecta. ¿Por qué hay ayudas que no llegan a ayudar a las personas más necesitadas? Porque se distribuyen entre algunos. A algunos les llega ahí alguna parte de la marmaja. Entonces, no les llega a todos. Entonces, toda esa corrupción, todo eso amerita que algo a nivel global ocurra. El narcotráfico es algo que trasciende fronteras. Ya no entiende nacionalidades el narcotráfico. Y más bien son usadas naciones para poder protegerse, para que no sean juzgados. ¿Qué amerita todo eso? Un reino, un único rey. Claro, el mundo va a buscar un rey que va a ser el anticristo. Él va a venir a ofrecer muchas soluciones a los problemas que el mundo hoy está enfrentando. Lo que le menciono son los problemas del mundo que van a orillar a que las naciones busquen la unidad. Ahora, ahí nunca vamos a encontrar la paz. Porque el único reino, el único rey que merece realmente reinar y que va a poner orden y paz y justicia, se llama Cristo Jesús. Es el único, nadie más. Isaías 9, versículo 6, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién va a hacer ese reino? Dios. ¿Es la iglesia la que va a hacer esto? No, es Dios el que lo va a hacer, solamente Él. Hoy hay círculos dentro de la iglesia cristiana que consideran que es la iglesia la llamada a implantar el reino de Dios aquí en la tierra, y por eso hay que tomar todos los órganos de gobierno, la presidencia, los diputados y todo el mundo. Yo creo que la iglesia es la sal de la tierra, y como sal de la tierra, la sal preserva de la corrupción. Por ejemplo, usted está en un centro de estudios y usted es un estudiante y usted hace bien las cosas y le piden chepe, ¿qué hace usted? Suponga que es su mejor amigo, que es su novio o que es su novia, ¿le da chepe? No, ¿verdad? Espero que eso haga. Todos se quedaron callados. Entonces, usted ahí, al ser sal, al ser luz, usted preserva de la corrupción. Usted da el ejemplo de lo que una persona correcta debe hacer, de lo que una persona en integridad debe hacer. Entonces, aquí el reino de Dios en la tierra no lo va a implantar la iglesia. De hecho, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué va a hacer un presidente? Supóngase que un pastor decide, me voy a tirar de presidente, y llega a la presidencia. ¿Qué va a hacer? ¿Va a cortar a todos los que no son cristianos? ¿O lo va a permitir? O sea, creemos que vamos a llegar a implantar el reino de Dios ahí. Sí tenemos como creyentes un deber, y es preservar de corrupción en este mundo, pero no la vamos a evitar. El mundo va camino precisamente de mal en peor. Y usted como hijo de Dios tiene el deber, tiene la responsabilidad del lugar donde usted esté, ser sal y ser luz. Esa es la tarea que Dios le ha encomendado.
pero no vamos a evitar el deterioro de la sociedad. No vamos a evitar muchas cosas que ocurran. Aquí quiero que vea varias cosas de esto. Primero, un niño nos es nacido, está hablando de un ser humano. Y ese ser humano se iba a llamar Dios fuerte. O sea, es un ser humano que iba a habitar en él la plenitud de la deidad. Desde el nacimiento, aún desde antes de la fundación del mundo, Jesús estaba destinado a reinar sobre todo el mundo. Él estaba destinado. Él es el creador, o sea que Él tiene el derecho. ¿Por qué? Porque por Él todas las cosas fueron hechas. Pero no solamente eso, Él se ganó el derecho cuando en la cruz venció a todo principado y potestad. O sea que Él es derecho legal porque lo ganó, porque lo compró, pero también porque lo creó. Su imperio, dice, lo dilatado, o sea, lo que abarca su imperio va a ser sin fin. La paz va a ser sin límite. Y más adelante dice, confirmándolo en juicio y en justicia. El fruto de la justicia es la paz. Eso dice Isaías 32, 17. Isaías 32, 17 dice que uno de los frutos precisamente de la justicia es la paz. Ahora se explica por qué en Honduras no tenemos paz. Porque primero hay que tener justicia. Si no hay justicia, no hay paz. En el Salmo 85, 10 dice que la justicia y la paz se besaron. Entonces, para que haya paz en una nación, primero tiene que haber justicia. Y la paz que el mundo da no es como la que da el Señor. Su paz sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz y ese reino, Él lo viene a implantar. Quiero que busquen su Biblia, Juan 18, versículo 36. Juan 18, versículo 36. Dice el Señor ahí. Lo estaba interrogando Poncio Pilato. Y Jesús respondió. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino del Señor es diferente a todos los reinos. El reino del Señor, el que Él viene a implantar, no tiene nada que ver con cualquier gobernante, con cualquier organización mundial que exista. Nada de eso. Mire, le voy a dar algo de ese reino. En ese reino, quien muera a los 100 años, dice, es alguien que está maldito. O sea, que aquel que muera a 100 años, o sea, hoy más bien, quien llega a 100 años es bendito. Pero allá no va a ser así. Allá vamos a volver a tener larga vida. También, en ese reino, ya no va a estar la influencia demoníaca. Todo fuerza demoníaca, todo diablo que exista, ya no le va a poder echar la culpa al diablo ninguno de ustedes. Ya no es el diablo me empujó, no, ya no, porque el diablo va a estar preso en ese momento. Entonces ya no va a haber excusa ahí. También, el león come paja con el buey. El bebé juega con la serpiente. Así es ese reino. La naturaleza es regenerada. No solamente hay paz entre seres humanos, sino que la naturaleza es regenerada completamente. Entonces su reino no es de este mundo. Él viene a implantar un reino de justicia, de paz. Nada de lo que ninguno de nosotros ha visto va a estar en ese reino. Por eso, nosotros, orar que venga su reino es una necesidad. Es realmente, debe ser un deseo de nuestro corazón. Termino esta parte con este versículo. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué debería orar usted? Que venga su reino. Que venga su reino. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué oramos que venga su reino? Porque Él es nuestro rey, ¿correcto? Y si Él es su rey, o si Él es mi rey, ¿quién soy yo? Yo soy su súbdito. Y si yo soy su súbdito, ¿qué debería hacer yo? Debería hacer su voluntad. Cuando yo oro, venga tu reino, implícitamente estoy reconociendo que Él es mi rey, que yo le debo obediencia a Él, que yo me debo a Él. La Escritura menciona que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro
para que la gente venga al conocimiento de la verdad. Un embajador es un representante de un reino en otro reino, o de una nación en otra nación. Nosotros hoy estamos en el mundo, y los representantes del reino de Dios en este mundo somos todos nosotros. No es el Papa, o no es solo el Papa. Él dicen que es el vicario de Cristo, el representante, el suplente de Cristo. Eso es una idea equivocada realmente. Nosotros somos, la iglesia, somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, orar que venga su reino es reconocer su señorío también sobre mi vida. Porque el primer lugar donde Él tiene que ser reconocido como rey es en mi corazón. Yo tengo que reconocerlo a Él en mi corazón como mi rey. Y eso nos lleva a la tercera petición de esta oración. Y quizás es la parte más difícil para el ser humano. Es la parte que menos nos gusta. Quizás aquí podemos adorar al Señor y decirle: te doy gloria, Señor, te doy honra. Quizás podemos decir: yo quiero que venga, Señor, porque las condiciones en el mundo no están bien. Pero esta parte, decirle: hágase tu voluntad, es algo tal vez un poco más difícil. Porque no siempre su voluntad es agradable para nosotros, agradable para la carne. Su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta, pero no quiere decir que siempre va a ser agradable para usted. Porque a veces nos duele, a veces sufrimos. Cuando parte un ser querido, simplemente podemos confiar en que su voluntad es buena, agradable y perfecta, aunque nos duele en el momento. Pero el Hijo de Dios sabe aceptar la voluntad de Dios. Y de esto vamos a hablar un poco más todavía el próximo domingo. Entonces la tercera petición es: hágase su voluntad. Que se haga su voluntad en la tierra así como es hecha en el cielo. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vamos a ver 3 puntos con respecto a la voluntad de Dios. Lo primero es que existe la voluntad plena de Dios. Y eso de que la voluntad plena de Dios es lo que especifica este pasaje. Que Dios va a hacer su voluntad, le duela a quien le duela, quiera a quien quiera. Él siempre va a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios soberano. Entonces Él va a hacer su voluntad. El plan que Él trazó desde un principio hasta un fin, Él lo va a cumplir. A Él nada lo toma por sorpresa. La desobediencia humana no lo tomó por sorpresa, porque Cristo estaba ya predestinado a morir en la cruz antes de la fundación del mundo. A Él nada lo va a sorprender. Y eso es interesante, porque alguien puede decir: pastor, ¿y por qué voy a orar? Porque se haga su voluntad, si de todas formas la va a hacer, pues. Si Él siempre va a hacer su voluntad, entonces ¿por qué orar que se haga su voluntad? Ya vamos a explicar esa parte. Orar que se haga su voluntad es, en primer lugar, orar porque yo estoy de acuerdo que su voluntad es buena para mi vida. Orar así es realmente estar alineado con la voluntad de Dios. Es estar, y yo quiero que vea que estamos orando que se haga su voluntad aún antes de pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estamos orando que se haga su voluntad. No digamos ya pedir cosas que no necesariamente son necesarias. Entonces aquí vemos que la voluntad de Dios Él la va a cumplir. Dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es interesante cuando estudiábamos el libro de Apocalipsis que menciona un grupo de ángeles que están destinados para ser liberados o ser desatados aquel año, aquel mes, aquel día, aquella hora precisa. El plan de Dios se va a cumplir al centavo, al detalle, al más mínimo segundo. Se va a cumplir de principio a fin. Y eso es la parte interesante. ¿Cómo es que Dios cumple su voluntad a pesar de la desobediencia humana? Ese es un misterio. Nos da libre albedrío, nos da capacidad de decidir, pero aún así Él va a hacer su plan. Porque Él es soberano.
Y eso es maravilloso, porque sus pensamientos para nosotros son de paz, son de bien, no son de mal. Y si Él va a hacer siempre su voluntad, eso nos tranquiliza, porque su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Él va a hacer siempre lo mejor para mí y su consejo va a permanecer. Entonces todo lo que Él planeó lo va a cumplir, a pesar de que sea quien esté en la presidencia, a pesar de que sea quien esté en el Congreso, su voluntad es perfecta. Entonces, hay tres conceptos hablando de la voluntad de Dios. Lo primero es la voluntad plena de Dios. Es esto que estamos hablando. Su plan se va a cumplir de principio a fin. Y cuando oramos que se haga su voluntad, es diciéndole a Dios: Dios, yo quiero que se haga tu voluntad. Les contaba en la mañana, y ahorita me acordaba, que a mi esposa y a mis hijos me gusta regalarles cosas. Me gusta darles regalos a ellos. Mi esposa, lástima, bueno, qué bueno que se fue, mami. A mi esposa es bien difícil regalarle algo, porque mi esposa tiene unos gustos exquisitos. Y les decía, para muestra un botón, aquí estoy yo. Me escogió entre varios, así. Entonces, mire que una vez me atreví a traerle un regalo a ella de Estados Unidos. Es fácil regalarle, ¿cómo es que se llama? Un perfume, algunas cosas así, joyas, es fácil. Pero regalarle algo que se va a poner de ropa es más difícil, porque ahí es el gusto de ella. Entonces, mire, ella tiene un gusto así exquisito. Y yo, que soy choco, que yo confundo los colores, entonces más difícil todavía. Pues un día me atreví a traerle un regalo. Y le traje un regalo de Estados Unidos de un viaje de trabajo. Entonces, le doy los zapatos, los mira y le gustaron. ¡Wow! Primera prueba superada, digo. La segunda es que le queden, ¿va? Entonces viene y se los prueba, le quedan, ya quedé bien, qué bueno, páseme el otro, pum, y le doy. Los dos eran izquierdos. Entonces, todo iba bien hasta que planché ahí. Pero ¿qué quiero decirle? A mi esposa y a mis hijos me gusta darles regalos, y me gusta aún más cuando ellos me piden algo y yo se los puedo dar. Yo creo que Dios también, de alguna manera, cuando nosotros oramos, Señor, que se haga tu voluntad, es diciéndole yo, Señor, ese es mi deseo. Y cuando yo le digo, Dios, es mi deseo que se haga tu voluntad, y Él la va a hacer, yo creo que ahí hay más satisfacción realmente. Entonces, ahí cuando nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios, también usted tiene que orar de esa manera, que se haga su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque es su voluntad que usted ore así. Porque Él nos enseñó a orar así: Señor, hágase tu voluntad. Entonces, está la voluntad plena de Dios, es la que es soberana, la que va a cumplir de principio a fin. Pero también está la voluntad permisiva. Y para eso le voy a recordar un pasaje. Dice la Escritura que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero no todos son salvos. No todos vienen a Él. No todos le buscan a Él. Ahí es donde está la voluntad permisiva. Dios no va a obligar a alguien que venga y lo acepte a Él como Señor. Que al final todo el mundo lo va a reconocer como Señor, sí. Eso es claro en la Escritura. Pero la decisión tiene que tomarla en esta vida para ser salvo. Entonces, ahí es donde actúa la voluntad permisiva. Nos ha dado a nosotros libre albedrío. Por esa voluntad así permisiva es que Adán y Eva fallaron. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo que quisieron. Ellos quisieron hacer su propia voluntad, buscar su propio camino, hacerle caso al enemigo, a lo que él había puesto en su mente. Entonces está la voluntad permisiva. Pero hay algo más. Porque esa voluntad permisiva principalmente la vemos en los no creyentes. Pero hay una voluntad, que es la voluntad que se pide a los hijos. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos conocen hijos de otras personas? Hijos que no son suyos, que son de otras personas. A esos hijos que son de otras personas, que usted no conoce aún a sus padres, usted le dice: hey, vení, anda a hacerme este mandado. Oh, vení, limpiame la casa, barreme aquí, trapeame allá. ¿Le pide eso usted? No. ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Por tanto, pero si fueran sus hijos, sí, de repente les pide que colaboren en los quehaceres del hogar. Hay una voluntad que es la voluntad demandante de Dios. Y esa voluntad es para los hijos de Dios. Y para eso
quiero que vayamos al libro de Salmos 37. Salmos 37. Cuando usted ora que se haga tu voluntad, el primer lugar donde tiene que hacerse la voluntad de Dios, adivine dónde es. En mi vida. En mi vida. Si yo oro, Dios, yo quiero que se haga tu voluntad, el primero que tiene que estar dispuesto a hacer su voluntad soy yo. Yo debo ser el primero en ofrecerme voluntariamente. Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí estoy yo. Salmos 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí pareciera que cualquier cosa que yo quiera, Dios la va a hacer. Pareciera que ese fuera el sentido, y a veces casi solo en esa segunda parte del versículo nos centramos. Él concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Espectacular. Hay un requisito. Deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, cuando nosotros venimos y que Él es el número uno para mi vida, que Él es mi respirar, Él es mi todo, Él es mi Señor, Él es mi Rey. Cuando yo me gozo, cuando yo estoy en comunión con Él, ¿sabe qué va a haber en mi corazón? El querer hacer su voluntad. Ya lo vamos a ver. Entonces, deleitarnos en Dios es la pregunta. ¿Qué significa deleitarnos en Dios? Yo creo que Susan se deleitó mucho en Dios cuando era joven. Ella pedía un príncipe azul, pero Dios da mucho más allá de lo que entendemos o comprendemos. Y miren, Salmos 40, versículo 8. Otra vez David hablando. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué era lo que había en el corazón de David? Su ley. Lo que moraba en el corazón de David era la palabra de Dios. O sea que lo que había en su corazón, lo que su corazón anhelaba, lo que su corazón quería, era aquello que estaba en la palabra de Dios. El deleitarse en Dios, dice David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué significa entonces deleitarse? Deleitarse será gozarme, reírme, tirarme al piso. ¿Qué es deleitarse en el Señor? La definición más clara, más profunda, más amplia, la encontramos en Isaías 58. ¿Qué significa? Porque ese es el requisito, deleitarme para que Dios conceda las peticiones de mi corazón. Y aquí vamos a ver la respuesta a esa pregunta. Isaías 58, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Qué significa deleitarse? Significa que su voluntad para mí es agradable, que lo que mi corazón quiere hacer es hacer su voluntad. Jesús lo decía cuando los discípulos le trajeron de comer, que estaba hablando con la mujer samaritana. Él lo decía: yo tengo una comida que vosotros no sabéis, y es que haga la voluntad del que me envió. Para nosotros deleitarse tiene que ser eso, llegar que en mi vida lo más importante sea Dios. Cuando en mi corazón lo más importante es Dios, y lo que mi corazón quiere es hacer su voluntad, Dios va a conceder las peticiones que hay en el corazón. Es ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero, Señor, que tú concedas las peticiones de mi corazón, pero en mi corazón lo que está es hacer tu voluntad.
Cuando pedimos, dice Primera de Juan, capítulo 5, cualquier cosa conforme a su voluntad, estamos seguros que Él nos oye. Y si nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El descubrir cuál es su voluntad debe ser una prioridad en nuestra oración. Debe ser parte de nuestra comunión con Él. No siempre es fácil y no siempre la vamos a entender, pero siempre podemos llegar a confiar en que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta para mi vida. Y si Él es mi Padre, Él cuida de mí, Él me protege, Él me guía, Él es mi sustento, Él es mi todo. Él me ama, Él me perdona, Él quiere estar conmigo. Quiero darle algo más que dice este pasaje. Entonces, cuando en mi corazón está el querer hacer su voluntad, Él concede las peticiones de mi corazón, porque son peticiones acorde a su voluntad. Pero quiero darle algo más. Verso 14. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Sabe cuál es el secreto de la bendición de Dios? Adorarlo a Él, buscarlo a Él, darle el primer lugar a Él en todo. Y Él dice, las demás cosas van a ser añadidas. ¿Sabe? Ninguno de los trabajos que he tenido lo he buscado. Ninguno. Solo he trabajado en 2 empresas y nunca busqué esos trabajos. Me buscaron para los 2 trabajos. De joven solo quería servir a Dios. Solo quería pasar en la iglesia. Estudiaba así y me iba muy bien en la universidad. Y mi papá una vez me preguntó, ¿vos querés ser pastor? Por temor le dije no. Pero yo quería ser pastor. No busqué los trabajos que he tenido. Me llamaron, venga, meta el currículum aquí. Mis compañeros metían los currículums, yo no los metía y a mí me llamaban. Esa es la bendición de Dios. Pero no es cuando usted busca a Dios por la bendición, usted busca a Dios por quién es Él y porque usted lo necesita. Cuando usted se deleita de todo corazón en el Señor, cuando usted lo que quiere es hacer su voluntad, Él va a abrir las puertas que Él quiera. Él va a abrir las puertas simplemente. Entonces, está la voluntad plena de Dios. Él va a hacer lo que Él planteó de principio a fin. Está la voluntad permisiva de Dios, y esa es con la que todos los seres humanos lidiamos. Hago o no hago lo que a Dios le agrada. Pero está la voluntad demandante de Dios para sus hijos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Él nos demanda eso. No es una buena sugerencia. No se le llama la gran sugerencia, se le llama la gran comisión. ¿Por qué no siempre queremos servir a Dios? ¿Por qué no siempre queremos involucrarnos en el servicio a Dios? Quiero decirle algo. Servir a Dios es el más grande privilegio que hay. Usted no sirve a cualquier persona. Vea cuántos requisitos piden para trabajar. Piden que tenga tantos años de experiencia, pide que tenga tantos estudios universitarios, pide que tenga un carácter así, que sepa trabajar bajo presión. Vea todas las características que pide. Nuestro Dios pide un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Él busca. Eso es lo que Él llama. Él escogió lo que no era para deshacer lo que Él escogió lo débil del mundo, lo que era menospreciado del mundo. Eso fue lo que Él escogió. Es el privilegio que Él nos da de poder servirle al más grande, al único, al ser inigualable, Dios Todopoderoso. Usted puede ser un siervo del Altísimo, pero ¿por qué no siempre queremos servirle? Una de las primeras razones creo que es el temor. El temor nos deja inutilizados. El temor nos hace que no podamos. Creemos que no podemos, pero eso es porque vemos nuestras propias capacidades.
No lo vemos a Él. Ayer con Raúl pues fuimos a visitar una casa y me acordé, yo no me acordaba, una familia que viene a la iglesia donde ella ha estado enferma, ha estado hospitalizada. Y cuando vimos, ella me recordó o nos recordó que ahí comencé a predicar la palabra. Ahí en esa casa, cuando tenía 19 años. Cuando tenía 19 años yo ahí serví en esa casa. Y Raúl decía, qué bueno, ¿cómo pastorearon ustedes al pastor? No les dije, él nos pastoreaba a nosotros. Eran unas señoras adultas, mayores. Yo tenía 19 años, un año de haber conocido al Señor, de haberle entregado completamente mi vida a Él. Tenía muchos temores, muchas preocupaciones, muchas dudas. Pero mi amor a Él era más grande que mi temor. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que nos inutiliza para nosotros no poder usar los dones y talentos que Dios ha puesto en su vida? Una de las cosas es el temor. Segunda, el pecado. Cuando hay pecado oculto en la vida, es algo que nos hace sentir impuros, nos hace sentir inmundos, nos hace sentir que no somos dignos. Eso había también en mi vida. Y perdone que me ponga de ejemplo, pero no conozco otro. Viví atado a tantas cosas como la pornografía, la masturbación por muchos años. Y eso dañaba mi vida delante de Dios y aún a mi esposa. Dios puede romper toda cadena, toda atadura. Él puede dejar completamente la mente limpia y volverlo a usted un verdadero hijo de Dios. Si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento útil al Señor, agradable a Él y dispuesto para toda buena obra. El pecado inutiliza. David lo decía, porque había pecado en él, él había dejado de publicar a otros su salvación. La tercera causa que he visto, y que aquí puede haber algunas personas también, es por malas experiencias en otros lugares, específicamente en otras congregaciones. Cuando eso ha existido, pueden haber gente que diga, no, yo no quiero servir a Dios, yo ya no quiero involucrarme, no quiero saber nada. No deje que el enemigo le quite el privilegio que Dios le ha dado, el privilegio de servirle. Quiero mostrarle un pasaje en Hebreos 12. Con esto termino. Hebreos 12, 28. Dice así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La invitación es, si hay gratitud en nuestra vida, sirvámosle a Dios. Sirvámosle a Él agradándole con temor y reverencia. ¿Hay gratitud en su corazón para con Dios? ¿Cómo puede mostrarle usted su gratitud a Dios? ¿Cómo usted puede a Él mostrarle ese agradecimiento? Sirviéndole. Y sirviéndole no estoy diciendo, yo también quiero ser pastor. Puede ser. Pero usted le sirve a Dios cuando usted le habla a otros de Cristo. Usted le sirve a Dios cuando va y cuida a los bebés en sala cuna. Usted le sirve a Dios con sus ofrendas también. Usted le sirve a Dios con sus oraciones. Usted tiene muchas maneras de servirle a Dios. Así que sirvámosle con gratitud, con temor y con reverencia a Él. La primera parte de la oración del Padre Nuestro se enfoca en Dios. Se enfoca en Dios y las peticiones para Dios. La segunda parte, que vamos a empezar a la otra semana, son nuestras peticiones. Ahí no está, yo quiero que cierre sus ojos, que incline su rostro. Y si usted está aquí o nos está viendo por internet también y no ha recibido a Cristo Jesús como el Señor de su vida, este es un buen momento para poder hacerlo. El Señor dice en su palabra: he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si usted está aquí hoy y quiere entregarle su vida a Jesús, puede hacer esta sencilla oración conmigo. Señor Jesús, estoy aquí en esta mañana para decirte, Señor, que te necesito. Para decirte, Señor, que quiero que entres en mi vida, que me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea. Para decirte, Señor, que quiero que cambies mi vida, que transformes mi carácter, que me selles con tu Espíritu Santo, que me hagas de mí una nueva persona, Señor, como dice tu palabra, una nueva criatura. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.